Bueno, hoy estamos otra vez en día martes. Siempre estamos en cuarentena, aunque hoy ya es una cuarentena gradual. Ya se empezaron muchas personas a acudir a sus trabajos y vamos en el proceso, ¿verdad?, de la reincorporación laboral. Y damos gracias a Dios porque hasta este día Él nos mantuvo con bien, nos mantuvo sanos, no faltó el alimento en nuestro hogar, estuvimos con buena salud. Y gracias a todos los hermanos que nos siguen escuchando siempre en la iglesia al aire. Eh, Todavía no podemos regresar al templo, hay que esperar como un mes más, pero pronto estaremos ya en la casa de Dios, en la casa de Jehová, para estar todos reunidos en comunión como buenos hermanos. Vamos a hablar esta tarde. El tema de la predicación es cómo ser un padre que agrada a Dios. Es en especial en este que es el Día del Padre, el mañana es el Día del Padre. Tenemos que aprender cómo agradar a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, de estar reunidos en tu casa, Señor, en tu iglesia al aire, Señor, en cada uno de los hogares que nos sintonizan, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que está con nosotros en sintonía de tu palabra, Señor. Cuídalos, protégelos de cualquier enfermedad, Señor, de cualquier virus, Señor. Protégelos, Padre. Sabemos que muchos hermanos ya salieron a trabajar, Señor, ya están de nuevo en esta fuerza laboral, Padre, de nuestro país, y sabemos el riesgo que existe, pero sabemos que tú nos puedes cuidar, proteger, bendecir, Señor, y traernos con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias por todo. Danos sabiduría, danos entendimiento para hacer las cosas correctas, como tú mandas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar ahora el tema, cómo ser un padre que agrada a Dios. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? ¿Cómo? Ahora hagámonos cada quien una pregunta. ¿Cómo haces tú, hermano, para agradar a Dios? ¿Cuál es la manera que nos enseña su palabra para agradar a Dios? Creo que todos quisiéramos agradar a Dios siempre, en todas circunstancias, en todo problema. Sabemos que hay muchos problemas en la tierra. Sabemos que hay virus, hay problemas económicos, hay problemas de trabajo, que hay que reiniciar muchas empresas que han quedado 3 meses paradas y hay que reiniciar labores. Y eso lleva consigo muchos problemas y muchas inquietudes. Y para todo, ¿verdad? Una de esas inquietudes es cómo tú puedes agradar a Dios, cómo puedo yo agradar a Dios. Es una inquietud. Y como dice Hebreos 11:6, vamos al libro de Hebreos 11:6, dice, se los leo, si lo buscan en su palabra, para que estemos siempre todos juntos leyéndola con fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El primer requisito, o la primera forma, o la manera para agradar a Dios es tener fe. Y vamos a ver esta tarde muchos ejemplos de varios hombres que están mencionados en la Biblia, que han tenido fe. Y a pesar de las dificultades, no piensen que somos los primeros que tenemos dificultades, sino que a través de la historia podemos ver que ha habido dificultades, problemas que se han ido solventando o sobrellevando. Y la mejor manera es con fe. Vamos a ir al libro de Hechos. ¿Me acompañan, hermanos? Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 6. Vamos a hablar acerca de un hombre, que era un hombre normal, me imagino que con familia, haber sido padre. Este hombre era Esteban. Fue uno de los primeros diáconos que surgieron en la iglesia. Esteban fue uno de los primeros diáconos. Era conocido en la iglesia por su vida, por su testimonio, por su manera de ser en lo cotidiano.
Ahora, hazte la pregunta, ¿cómo eres conocido tú en tu día a día? ¿Cómo eres tú conocido por tus compañeros de trabajo? ¿O cómo eres conocido tú en el medio donde tú te desenvuelves? Esteban daba un buen testimonio de lo que él era. Era conocido por el día a día, por todos los hechos que él hacía, cómo él se comportaba. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Él era un hombre consagrado a Dios. Esteban era un padre que agradó al Señor, porque era un hombre que andaba día a día con nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio con su forma de ser todos los días. En el capítulo 6 y 7 vemos la historia de Esteban y cuáles eran las características de Esteban para ser un hombre que agradaba a Dios. Vamos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 5 dice, agradó la propuesta, estaban en la elección de los diáconos, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahora vamos a ver las características por qué lo eligieron. Dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No lo decía él, era algo que él demostró con su día a día, con hechos, no con palabras, porque no es que él se estuviera jactando. Toda la multitud le agradó la propuesta que habían hecho, porque era un varón lleno de fe. Primero, fe, que leímos en el primer versículo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este era un hombre que la gente miraba que era un hombre lleno de fe, o sea que agradaba con sus hechos en el día a día a Dios. Eso era lo primero, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo moraba en él y se notaba. No tenía que andarse jactando que yo soy, no, se le notaba en sus actividades diarias, se notaba que él era un cristiano. Te hago la pregunta, ¿se te nota que eres cristiano? ¿Alguna vez algún compañero de trabajo, sin que tú se lo digas, ha dicho, mira, ¿y tú eres cristiano? ¿O tú sos cristiano? ¿Se te nota que eres un hombre de fe? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Se me nota a mí que soy un hombre de fe? ¿O estoy dando un mal testimonio que la gente piensa que soy otro más del mundo? ¿Cómo se te puede identificar a ti? Así como Esteban, que toda la multitud dijo que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, moraba en él el Espíritu Santo. Y se le notaba por sus hechos, por su forma de hablar. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Te confundes con el mundo? ¿O hacemos la diferencia? ¿Haces tú la diferencia donde estás? ¿Haces tú la diferencia? Que la gente pueda notar que sos un hijo de Dios, que sos un hombre de fe, un hombre que está en él, que mora en él el Espíritu Santo de Dios. En Esteban se notaba, él no lo tenía que pregonar, toda la multitud lo notaba. Y se alegraron, porque se le echaba de ver. Era una persona que donde llegaba, el ambiente cambiaba. La atmósfera cambiaba. Si había una atmósfera de rencilla o de pleitos, cambiaba. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, un hombre que se le notaba el Espíritu Santo, que hablaba a través de él, hablaba el Espíritu Santo, que no era un hombre o una persona igual a los demás, era una persona distinta, que se le notaba, se le echaba de ver, sin que nadie lo tuviera que andar pregonando él, se le echaba de ver, no tenía que ponerse un rótulo grande, yo soy cristiano, no, por sus hechos, por su forma de hablar,
por su forma de comunicarse con los demás. Se le notaba que era un hombre de fe, un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios, moraba en él y traía paz donde él llegaba. A pesar de que era un conflicto, se arreglaban las cosas porque él traía paz a su alrededor, cambiaba la atmósfera hostil. Esto en tu trabajo, como eres tú en tu lugar de estudios, cambia la atmósfera o se vuelve pesada. Estamos dando un buen testimonio de lo que nosotros debemos ser, o estaremos sirviendo de piedra de tropiezo. Por eso empezamos a ver un hombre, Esteban, alguien que tenía fe y se le notaba. Vamos a ver otra característica de Esteban. No solo era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, sino que también era un hombre lleno de gracia y de poder. Veámoslo en el capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre lleno de gracia y de poder. Se le notaba la fe, se le notaba que el Espíritu Santo de Dios moraba en él. ¿Y qué da el Espíritu? Da gracia. Da gracia para las personas donde tú llegues. Le vas a dar gracia, te va a respaldar. A pesar de lo que esté sucediendo, te respalda el Espíritu Santo. Y te da poder. Porque Él te va a ayudar en todo lo que tú emprendas. En el versículo 15 dice, 6:15, su rostro reflejó la gloria de Dios. Ese era un hombre de fe, Espíritu Santo, lleno de gracia, de poder, y reflejaba la gloria de Dios. Este era Esteban. Era un hombre de fe, fiel, se le notaba. Su rostro reflejaba la gloria de Dios. En el rostro se le notaba. No era un rostro lleno de amargura o de tristezas, cargado de problemas, no. Estaba lleno de poder del Espíritu Santo, de gracia, dice. Y se le notaba en el rostro. Leámoslo, el 6:15. Leámoslos todos. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Se le notaba la gloria, como lo estaban queriendo acusar. Y lo acusaron ante el concilio, porque la gente quizás les molestaba ver lo que era él, o cómo él hablaba. Y él hizo una defensa muy bonita, que pronto la vamos a estudiar, toda la defensa que hizo él. Porque lo trataron de acusar, de decir que había hablado en contra de lo que escribió Moisés en el Pentateuco. Y su defensa la basó mucho en Abraham, en Moisés, y cómo él habló, cómo él se defendió. Y se defendió hasta el fin. Porque ellos, los del concilio, se sintieron ofendidos. Y vemos en el capítulo 7, dice, que fue fiel hasta la muerte. Vamos a la siguiente página, avancemos una página vez. Y dice, apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él confió en el Señor a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones. Hasta el último momento, su fe no decayó. Y dice el 60, y puesto de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue fiel hasta el último suspiro, a pesar de los problemas, a pesar de estar siendo juzgado. A pesar de todo, fue fiel.
Así tenemos que comportarnos. Es un ejemplo para nuestras vidas, Esteban. Vamos ahora a ver otros hombres que a través del tiempo fueron fieles, tuvieron esa fe para agradar a Dios, que es lo que Él nos pide, que tengamos la fe para agradar a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas que estemos viviendo. Dios ha sido fiel hasta el último momento. Hasta el día de hoy pasamos cerca de 85 días de cuarentena. Y en esos 85 días de cuarentena no nos hizo falta comida, no nos hizo falta techo, no nos hizo falta salud. Estuvimos muy bien confiando en nuestro Señor. Él nos protegió, y no solo la emergencia por el COVID, sino que tuvimos otra emergencia encima de esta emergencia, que fue la tormenta tropical Amanda. Y Dios fue fiel. No nos faltó nada, nos mantuvo, nos sostuvo. Y pudimos haber estado quizás un momento preocupados o angustiados, pero confiando en el Señor, con la fe puesta en Él. Y como dice Hebreo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a ver otros hombres de fe. Los vamos a ver de una manera rápida por cuestiones de tiempo, pero más adelante los podemos ir viendo uno a uno, cómo fueron estos hombres de fe. Vamos a hablar acerca de Elías, que fue un profeta de oración y de fe. El profeta Elías, un profeta de oración y de fe. Es un gran hombre de Dios que es conocido por el coraje que tuvo denunciando el pecado de Israel y a los falsos profetas, que eran los profetas de Baal. Un hombre que se paró y los denunció sin temor. Y por su palabra los cielos cesaron de dar lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. Imagínense, Elías era un profeta con valor, de oración y con una gran fe. Vámonos al libro de Santiago. Más adelante en la Biblia vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a ver quién fue Elías. Aquí lo dice Santiago, dice, se los leo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquí da el primer ejemplo. ¿Cómo era Elías? Era un profeta. Era un hombre. No era distinto a nosotros. Tenía los mismos problemas que nosotros tenemos. Tenía las mismas dudas. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre que tenía, quizás le daba miedo, quizás tenía temor. Pero a pesar de que era un hombre como cualquiera de nosotros, su fe era excepcional. Oró y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ese es el poder de un hombre de fe, el poder de la oración, porque él sabía que el Señor lo respaldaba. Nosotros sabemos que nuestro Señor nos respalda, que nos cuida, a pesar de cual sea o lo que sea el problema. Quien nos da el respaldo es Dios. El respaldo nosotros no lo tenemos por nuestra confianza, por decirlo así mejor. Nuestra confianza no está en los hombres. Nuestra confianza no está en un trabajo. Nuestra confianza está en Dios. Que ese es lo principal. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Confiando en Dios, creyendo en Él, como lo hizo este hombre. Y la historia de Elías es impresionante. No solo eso, dice. Y después volvió a orar. No solo suspendió la lluvia, sino que después él
volvió a orar, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso está en Santiago 5, 17 y 18. Elías fue aquel que oró y se enfrentó contra los sacerdotes de los Baales. Y le pusieron un reto. En el tiempo de Elías no fue el único profeta, habían cerca de 100 profetas de Jehová, pero este es el único que tuvo el valor de enfrentarse a los de Baal. La historia de él es impresionante, como este profeta se enfrentaba a ellos, y ellos dijeron que iban que bajara fuego del cielo. Y es una historia, no tenemos tiempo, en otra ocasión se lo digo, pero es muy bonita. Pero lo que podemos ver, que este hombre, que era un hombre, su palabra dice que era un hombre semejante a nosotros, con nuestras mismas debilidades, con nuestros mismos temores, la diferencia que él tenía era la fe. Y por esta fe que él tenía, agradaba a Dios. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, que tengamos fe, para que así vamos a agradar a Dios. Y Él no nos va a dejar, Él nos va a dar su respaldo, sea cual sea la circunstancia. Dios nos va a respaldar, Dios nos va a cuidar. Vamos a ver a otro hombre, otra forma de demostrar la fe. Veamos a Noé. Noé era un predicador de justicia. Este era Noé, un predicador de justicia. Y todos pueden decir, es que Noé, sí. No, Noé era un hombre de fe. Noé es conocido por su denuncia al pecado. Era un hombre que se paraba y denunciaba lo que estaban haciendo incorrecto. Y les advertía del inminente castigo que Dios les iba a traer por medio de un gran diluvio en agua. Lo podemos ver en 1 de Pedro 3:20. Si gusta, me acompañan. Vamos al final, casi al final de la Biblia. Primera carta de Pedro 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el área en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Imagínense, no era un predicador que les decía, denunciando el pecado que existía, les advertía que iba a un gran diluvio, y solo se salvaron 8. Todos los demás no creyeron, siguieron en sus pasiones. Noé fue un hombre de fe y fue un hombre que estuvo activo. No era un hombre de fe pasivo, fue un hombre de fe activo. Con sus manos construyó el arca, cortó los árboles, se puso en movimiento. Denunció lo incorrecto, les advertía que venía eso. Y no solo eso, se puso en acción. Se puso en movimiento. Con las manos empezó a construir con su familia el arca, donde al final su familia y él fue salvo. ¿Qué estás haciendo tú? No solo es tener fe, tenemos que ser activos como fue Noé. Predicar su palabra, llevarla hasta lo último de la tierra. Si podemos ayudar a alguien en estos tiempos difíciles, echémosle la mano. Hay que ser activos, hay que demostrar como hizo Noé, no solo con palabras, sino que también con acción, haciendo lo que el Señor le pidió. ¿Qué es lo que te pide a ti ahora? Que prediques su palabra, donde tú estés, que seas ejemplo, que la gente pueda ver que tú eres cristiano. No que pasen 3, 4 semanas y piensen que sos igual que todos. No se te note. Hay que ser activos en la palabra, hay que predicar su palabra, hay que estudiar su palabra.
Comencemos desde el hogar, con nuestros hijos. ¿Cuándo hiciste tu último altar familiar? ¿Cuándo les ayudaste a hacer un devocional? Y me lo digo a mí mismo, también a mí me cuesta a veces. Ya son adolescentes, ya no son niños pequeños. Entre más grandes, cuesta un poquito más. Vámonos a Hebreos 11:7, dice. Vamos a ver cómo era Noé. Vámonos al libro de Hebreos 11:7, dice. Por la fe. ¿Qué dijimos al principio? ¿Cómo agradar a Dios? Por medio de la fe. Hemos hablado mucho estos días pasados de la fe. Pero, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? Por la fe, dice. Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, recuerde que cuando Noé estaba antes de la construcción del arca, nunca había llovido. En la tierra salía un vaporcito de agua. Ellos no conocían la lluvia, no sabían qué era la lluvia. Entonces, cosas que no se veían, que no se conocían. Hasta Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no sucedían, no sabían qué era llover. Pero dice, sigamos leyendo lo que dice el versículo 7, dice, con amor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo ser un padre que agrada a Dios? Por medio de la fe. Como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Por esa fe, dice, condenó al mundo. Porque él creyó a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. Por esa fe, como Esteban, como Elías, como Noé. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios de la fe que tenemos que tener nosotros. Como Noé, una fe activa, que se note, que está en movimiento, con sus manos tomó acción de lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo se lo puso y él sabía que tenía que hacer. Dios le dijo, hazlo. Y por esa fe que él tuvo, de cosas que no se veían, por esa fe condenó al mundo. Vamos a ver a otro hombre que fue un hombre de fe muy conocido, que fue Abraham, que fue un peregrino en la tierra, que andaba por la fe. Este era Abraham. Abraham fue un peregrino que andaba por la fe. Vamos al libro de Hechos 7, del 2 al 5. Este fue la defensa. Aquí está, Hechos. Vamos, fue parte de la defensa de Esteban. Cuando él estaba ante el concilio en la defensa, dijo esto. Del 2 al 5 dice. El mismo Esteban explica cómo fue la fe de Abraham. Dice, y le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morare en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él,
cuando él aún no tenía hijo. Imagínense la fe de Abraham. Abraham fue prosperado por el Señor en la tierra de Harán, pero fue llamado para dejar todo y ir a la tierra que él en ese momento no la conocía. Él no sabía cómo era la tierra. Era una tierra que estaba lejos. Tenía que levantarse con toda su familia e irse. Y a pesar de que era un lugar que él no sabía, imagínense la incertidumbre que tuvo Abraham. Tenía que ir a un lugar que él no conocía, que no sabía, y tenía que dejar toda la prosperidad que ya le había dado el Señor, y dejarlo todo, y comenzar un viaje, sin saber a dónde iba. Imagínense qué hombre de fe. Solo con eso, él demostraba la fe que él tenía. El Señor le dijo, él se levantó, no sabía dónde iba, tenía que dejar sus posesiones, sus tierras, tenía que dejar atrás a su parentela, y las dejó, se levantó y se fue. Ese es el tipo de fe que Dios busca en nosotros, que le creamos, que Él nos va a prosperar, que Él nos va a cuidar. Si Él te dice que te va a cuidar, te va a cuidar. Vamos a ver el último hombre de esta lista. Como dice el título, cómo ser un padre que agrada a Dios. ¿Cómo ser un padre que agrada a Dios? Veamos el ejemplo de Moisés. Era el pastor que miraba a Dios en la zarza. Era un pastor que vio en una zarza un arbolito, un arbusto, y hablaba con Dios. Moisés era de padres israelitas, temerosos del Señor, que confiaron en el cuidado de su hijo, a pesar de que en ese tiempo Faraón estaba matando a los niños, y creyeron que el Señor lo iba a cuidar. Eran hombres que desde pequeños vieron que iban a matar y confiaron en el Señor y dejaron al niño. Y Moisés fue con la bendición del Señor desde que era un bebé. Dejó a su familia y fue creado por la hija del faraón como hijo adoptivo. Fue enseñado con las ciencias más superiores de la época, como un hijo de faraón. Fue criado por su madre en los primeros años. Y él despreció toda esa vida de lujos, de príncipe. O sea, lo mejor que quizás había en la época, que era estar en el palacio del rey, con la hermana del rey, y educado como tal, ¿verdad? Como un faraón. Él despreció eso. O sea, Moisés supo escoger lo mejor del mundo y dejó atrás los placeres del día a día. Escogió seguir al Señor, para andar en el desierto por 40 años con el pueblo. Durante este tiempo Dios estaba preparándolo para ser un gran libertador de su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Vamos ahorita a Hebreos 11, del 23 al 26, si me acompañan. Dice, esa fe que tuvo Moisés, increíble. O sea, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Wow, fue escondido. La fe viene de sus padres, que lo escondieron, porque vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Se opusieron a lo que decían los hombres en la tierra, lo que decía el faraón. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Wow, esa elección que él tomó por fe. Él si hubiera estado pensando en las cosas mundanas, él hubiera estado bien, hubiera estado en un castillo, el hijo de la hija de faraón, con todos los... estaba en el top más alto que en la época pudo haber existido. Pero él rehusó, dice.
siguiendo en la lectura, dice, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Wow! Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la puesta en la mirada en el galardón, con la mirada en el galardón. Esta es la fe que nosotros necesitamos, renunciar a los placeres de esta tierra, que son placeres temporales, pasajeros, y pongamos la mirada en el galardón que tenemos, en Cristo, porque tenía la puesta la mirada en Cristo. Dios nos va a respaldar. Hoy usted, o todos nosotros, me incluyo, porque yo también puedo ser un cristiano que agrada a Dios, siguiendo el ejemplo que hemos visto brevemente de estos hombres en la palabra de Dios. Es un pequeño ejemplo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser más fiel como Elías en oración, más activo en la obra como lo fue Noé, más obediente en la obra del Señor como lo fue Abraham, y más separado de las cosas del mundo como Moisés. Así seremos hombres o padres que agrademos a Dios. Es la manera más fácil. ¿Qué requisitos son? Se lo repito. Dice, ser más fiel en la oración como fue Elías, más activo en la obra del Señor que Noé, más obediente a la voz de Dios, así como lo fue Abraham, y más separado del mundo, como Moisés, que se separó de todos los placeres del mundo y decidió seguir a nuestro Dios. Esta es la enseñanza de esta tarde. Así es como nos deja la palabra de Dios, que podemos ser hombres que agradan a Dios. Y el principio para agradar a Dios es la fe. Porque sin fe, como dice en hebreo, es imposible agradar a Dios. Y esta tarde, si hay alguien que ha escuchado este mensaje y quiere aceptar a Jesucristo en su corazón como su único Salvador personal, para tener la mirada en el galardón, la mirada en Cristo, y tener la certeza de que cuando Él venga, y viene pronto, va a ser reconocido como un hijo de Dios. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te invitamos a que busques una iglesia donde congregarte, si estás lejos de nuestro país, y si estás cerca, pues te invitamos a nuestra iglesia. De pronto vamos a estar en actividad de nuevo, vamos a reiniciar un nuevo comienzo con fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.